Acá estamos. Bien, perdón por la demora. No, por favor. El ascenso. Juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demanden. La caída. Y si nos quieren matar, acá estamos. Acá estoy parada para que me peguen un tiro. ¿No habías vuelto a entrar acá desde ese día? ¿Y qué te pasó ahora cuando estabas ahí en la puerta? No tengo nostalgia, sí dolor, porque creo que el episodio que me llevó a irme de esta casa fue de tal magnitud de crisis institucional, económica, social y política para el país que te duele. Así había comenzado la construcción de la máscara. Dicen que soy aburrido. Aburrido. ¿Será que no manejo Ferraris? ¿Será para quienes se divierten mientras hay pobreza? ¿Será para quienes se divierten mientras hay desocupación? Yo voy a terminar con esta fiesta para unos pocos. Y al que le aburra, que se vaya. No quiero un pueblo sufriendo mientras algunos pocos se divierten. Quiero un país alegre. Quiero un pueblo feliz. Alguien está pensando en la gente. El espejo necesitaba una imagen exactamente opuesta a la de Menem, en la que lo previsible y aburrido también podía ser una virtud. Tan grande fue aquella necesidad que De la Rúa, a quien nadie nunca había soñado presidente, llegó al poder con un 72% de imagen positiva. Igual que Menem al comienzo, sin los defectos, pero con la misma paridad cambiaria. ¿Va a haber devaluación? No. Un peso, un dólar. Y no se hable más. La ilusión del 1 a 1 fue finalmente una de sus condenas. El peor enemigo del enfermo resultó el médico y el remedio fue peor que la enfermedad. La verdad es que, Jorge, desde el 99 la Argentina se debatió por dos andariveles muy claros y que fue conformando los polos de poder que fueron los que finalmente terminaron apretando al gobierno. Sí. Por un lado, los que creían que la salida de la convertibilidad era la dolarización y aquellos que querían la devaluación. El gobierno analizó la devaluación. Ocurre que los resultados y las conclusiones de esa devaluación para el gobierno en ese momento, era 5 ralitos y 5 ralón, era mucho más terrible que fue después. Daba un dólar de 8 pesos. A este hombre lo conocés, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo va, viejo? Ayúdanos vos a buscar el camino. ¿A la terraza? Sí. Bueno, vamos. Dale. En Casa de Gobierno llaman el conurbano al camino que lleva a la salida indigna. Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? Hay mozos, una radio, bailanta, entre las bambalinas del poder. ¿Cuando se fue estabas en la terraza? Claro, subimos todo. Lombardi... Había pocos. Sí, Lombardi... Había pocos, ¿no? En ese momento siempre hay pocos. Generalmente hay pocos. ¿Qué pensaste vos en ese momento cuando De la Rúa se fue? ¿Cómo seguía esta historia? Pensé que el país se iba a la mierda. Y cuando nos conocemos me habla de que durante su gobierno quería ver cómo se envejecía en el poder. Entonces durante todos los años, el mismo día de los 4 años, quería hacerse una foto en el sillón presidencial. Y lamentablemente no pudo envejecer ahí. 2, claro. Pero bueno, tristeza, ¿qué vas a hacer? ¿Quiénes suben entonces? Al helicóptero sube el presidente y sube el decano. El decano y el responsable de la custodia de la Policía Federal. ¿Y quiénes nos acompañan? ¿Estaban ustedes dos? Acá hasta la terraza, digamos. ¿De dónde es que sale el helicóptero? Nosotros estuvimos hasta ahí. Porque después él subió... Nosotros estuvimos acá, en esta zona, o sea, detrás de esa pared, ¿no? Claro. Sí. Lo que pasa es que la estructura de la Casa de Gobierno... Por esa escalera amarilla que está ahí. No aceptaba que el helicóptero se detenga, entonces casi en vuelo lo tomó. Ajá. Y bueno, después encaró, corrió unos 30 metros y se subió y desapareció en el aire. Pues mira, esta debe ser una de las pocas cosas buenas que
o una de las tantas, si querés, que tiene este laburo. Poder pararte arriba de la terraza de la Casa de Gobierno. Es increíblemente intrincada la terraza de la Casa de Gobierno. Es curioso cómo el poder arma sus propios laberintos, sus caños, sus cornisas. De esta terraza se fue de la Rúa. El lugar de donde se fue de acá es a la historia, pero habrá que ver si esa historia es la historia con minúsculas o con mayúsculas, o es una especie de vodevil trágico. Ahí tenés la ceremonia de asunción. Don Fernando de la Rúa. Estaba en el comienzo el germen del final. A la semana de asumir, Machinea anunció el impuestazo. Y esto es necesario lo demás para cubrir el déficit fiscal que hemos encontrado. Creemos que este impuestazo es absolutamente innecesario, castiga a los que ya pagan, va a aumentar la evasión, no van a recaudar más. En la primera semana estalló Corrientes. 4 muertos durante la represión y el primer recuerdo del futuro metiéndose en la historia. ¿Cuánto ganas vos? 560 pesos. 560 mangos. ¿Vos sabés qué veo? Yo veo tipos de 400 mangos que le pegan a tipos de 200. Y me parece una aberración. Es así, ¿no? ¿Qué te parece? El trabajador intuye que lo quieren seguir jodiendo. En febrero del 2000, Moyano convocó al primero de 7 paros. La denuncia sobre coimas en la ley de reforma laboral fue la primera mancha del gobierno que había llegado golpeándose el pecho frente a la corrupción ajena. Visto de un modo son solamente revistas viejas, pero visto con alguna perspectiva son como manotazos de ahogado vistos años después. Y son tan claros cuando se los ve y tan confusos cuando se los recuerda. En una comida donde estaba Flamari, que varios dirigentes gremiales, Palacio le dice, la ley va a pasar por diputados, pero no va a pasar por el Congreso, porque en el Congreso tenemos mayoría, refiriéndose al peronismo. Y Flamari, que es muy suelto de cuerpo, dijo, para los senadores, mejor dicho, en el Senado tenemos mayoría, para los senadores tengo la Banelco. Todos aceptaron la Banelco, pero Chacho Álvarez no usaba tarjetas. Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación. El vicepresidente nos ha comunicado su renuncia. Es un hecho importante. Quiero decirles a los argentinos que lo lamento, pero que aquí no hay crisis. No, yo sí tuve mi principal equivocación es pasar la alianza, ¿no? Una fuerza con pretensiones de nueva, distinta, de renovar el sistema político. Terminamos como furgón de cola de un partido con poca vocación de cambio, con un presidente, es decir, muy conservador en el peor de los sentidos. ¿Por qué se alió la alianza? ¿Estaban unidos por el amor o por el espanto? Aquel matrimonio por conveniencia se formalizó en 1997 y saludó en el atrio de Día D. Bien, 11 menos 25, Dios santo, ¿no? Ya está, se fue el programa. Lo sentamos mezclados, como para que se vayan acostumbrando. Si te tocara contarle al presidente de esto, ¿en qué términos se lo contás? ¿Qué le decís que están haciendo, qué quieren hacer, cómo van a competir con él? Le diría, mire, señor presidente, no se ponga nervioso. Pues si no se ponga nerviosa, presidente, vamos a ganar. Exactamente, no se ponga nerviosa. Estamos yéndonos a un corte, gracias por haber estado acá. Venimos en un segundo. A fines del 2000, la imagen de la Rúa se reflejaba en un espejo roto. Ya no eran los fiscales de la nación y el sueño de una alianza progresista se había hecho polvo. Pero todo podía ser peor. El fondo y los bancos habían salido de shopping. La deuda creció 40.000 millones y las provincias enfrentaron un ajuste todavía peor. El blindaje 2001 es la operación económica que nos llevará al crecimiento sostenido. El país elimina su riesgo y cambia una deuda cara por otra mucho más barata. De la Rúa se convirtió en De la Duda. El gobierno previsible
devino en el presidente dormido. Todos comenzaron a notar que el rey estaba desnudo.